La palabra de Dios ha sido la guía moral y espiritual del mundo occidental desde hace milenios. Sin embargo, el mensaje divino nos llegó a través de intermediarios. Mi profesor de teología nos decía, traduttore, traditore, traductor, traidor. Si el traductor no está de acuerdo con el autor, cambia al autor y quienes leímos al traductor creemos que el autor lo dijo. ¿Quiénes fueron estos elegidos para traer las enseñanzas de Dios hasta nosotros? ¿Fue Moisés realmente encargado de llevar a su pueblo a través del desierto por mensaje divino? ¿Los 10 mandamientos que conocemos hoy son los que Dios le dio a Moisés? ¿O existieron otros que fueron ocultados? Cuando Dios da la ley a Moisés, dice que le da 10 mandamientos. Sin embargo, tenemos más de 600 mandamientos que se dan al pueblo. ¿Quiénes son las personas que dicen ser los actuales mensajeros de Dios? Dios debe poder hablar a través de algunas personas hoy. En cierta forma, ellos son como los ángeles, ellos son mensajeros de Dios. ¿Pudo la Iglesia asesinar a quienes entregaron un mensaje distinto al que su institución pretendía? ¿Han llegado nuevos mensajeros de Dios a Latinoamérica que la Iglesia no reconoce? Un santo pagano, es un término con el cual se quiere tildar a personas que ya murieron y que el pueblo o determinado grupo considera santo. Según la Biblia, la palabra de Dios nos llega a través de sus múltiples mensajeros. Pero desde profetas bíblicos a sacerdotes medievales y delincuentes convertidos en santos por el pueblo, tienen su mensaje y entre ellos difieren. ¿Alguien dice la verdad y alguien miente? ¿Cuál es el verdadero mensaje que Dios quiso transmitir? Mensajeros de Dios, ¿verdaderos profetas o farsantes profesionales? El Cairo, Egipto. Es hoy una populosa metrópolis con más de 8 millones de habitantes. Las orillas del río Nilo fueron durante milenios el epicentro político de la región. Para la tradición judeocristiana, fue en esta región donde Dios comenzó a dejar su huella más profunda en la civilización. El pueblo judío vivía bajo el yugo cruel del faraón de Egipto. Pero un día nació el hombre que daría comienzo a la insurrección. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. En el hogar de Moisés, la madre quedó embarazada y tuvo a su hijo y lo tuvo oculto durante 3 meses. Por temor a que le hicieran daño, a que lo matara el poder del faraón, lo metió dentro de una cesta con betún y lo puso en el río Nilo, en un lugar de juncos, de tal forma que no hubiera peligro de que se ahogara. Y el niño fue descubierto por la hija del faraón. La hija del faraón lo recogió, vio que era un niño hebreo, desde el primer momento vio que era un niño hebreo, y justo en ese momento se encontraba ahí la hermana de Moisés. Entonces la hermana de Moisés le ofreció a la hija del faraón conseguirle una nodriza, y la nodriza que le consiguió fue la misma madre de Moisés. Desde sus mismos orígenes hay quienes dudan de los relatos de la vida y nacimiento del mensajero más notable de la historia bíblica. Así son los mitos, porque hoy metes un bebé en una canastita de mimbre y se hunde, ¿no? Yo creo que traía flotadores en ese entonces, a ver qué, y además así son de atinados los mitos, no lo rescata cualquier mujer, la rescata exactamente la hija del faraón, ¿no? Y permite que la mamá judía, que es otra casualidad mítica, sea la nana. ¿Por qué habría de ser tan importante en el devenir de su historia el ser criado por la corte del faraón? Alguien que va a liberar y que va a liderar una rebelión contra el poder no puede ser educado ni criado con mente de esclavo. Muchas veces el líder no tiene que tener los miedos ni las ataduras que tienen los oprimidos. Dios eligió a un representante para que lleve su palabra en uno de los momentos más oscuros para el pueblo judío.
¿Cuál es la forma en la que Moisés llega a convertirse en el más grande mensajero de Dios de todos los tiempos? El episodio de la vocación de Moisés es muy hermoso porque él está pastoreando unos animales y de repente se encuentra con una zarza ardiendo que no se consume. Entonces la curiosidad lo mueve a acercarse y entonces escucha la voz de Dios que le dice: quítate esas sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Entonces se aproxima y es allí como recibe el llamado. Recibir el llamado corresponde además a la manifestación del nombre de Dios, porque es allí donde Dios, por petición del mismo Moisés, le da su nombre. ¿Y qué debo de decir? ¿Quién me manda cuando yo llevo a hacer esto? Diles que te manda el que es. Yo soy el que soy. De ahí viene el nombre Yahvé. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. El texto cuenta que cuando Moisés se siente ante una misión tan terrible, se siente asustado de qué le voy a decir al faraón y por qué me va a hacer caso a mí, quién soy yo para hablar con él, Dios le da una serie de trucos, el bastón que se convierte en serpiente o que puedas convertir el agua en sangre, como una forma de impactar el poder de los magos egipcios. Porque desde la perspectiva del faraón, acá lo que vemos es la lucha de mi magia contra la magia de este Dios Yahvé. Moisés se presentó ante el faraón como portavoz de Jehová. Según la Biblia, la respuesta del faraón fue desafiante. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El faraón no acepta. Por ende, entonces Dios empieza a mandar castigos, o como encontramos en algunas traducciones, plagas a Faraón y a Egipto para que deje ir al pueblo. La plaga de las moscas, la plaga de cuando el agua se convierte en sangre, la plaga de las langostas, la plaga del granizo, entre otras. Todo el relato de las plagas se da dentro de una estructura que es dinámica, repetitiva. Dios va a anunciar una plaga, se la anuncia a Moisés. Moisés le informa al faraón que la plaga va a venir de no permitir salir al pueblo. Faraón se niega a aceptar, por lo tanto la plaga llega. Cuando la plaga llega, Faraón solicita a Moisés que por favor se detenga la plaga. Moisés vuelve a Dios, le solicita que la plaga se detenga. Dios actúa y la plaga se detiene, y una vez detenida la plaga, Faraón vuelve y endurece su corazón y entonces comienza nuevamente el ciclo con una nueva plaga. Finalmente, la última plaga, que es a la cual accede finalmente el faraón, es la muerte de los primogénitos. Muere su hijo primogénito y él deja ir en libertad al pueblo. Tras las 10 plagas de Egipto, Moisés consiguió la libertad del pueblo judío. Guiados por el profeta, comenzaron un largo recorrido hacia la tierra prometida en lo que se conoció como el Éxodo. En la narración del Éxodo, Moisés va recibiendo paulatinamente las indicaciones de lo que debe de hacer. Moisés es alguien que va a forjar de un grupo de esclavos con mentalidad esclava, va a formar una nueva nación. Por eso decía un comentarista rabínico, fue más difícil sacar a Egipto de los judíos que sacar a los judíos de Egipto, porque la mentalidad esclava perdura. Por eso, según la narrativa, son 40 años de travesía en el desierto para generar un cambio de mentalidad. Según relata la Biblia, frente a ellos, durante los largos años que duró el Éxodo, se encontraba la guía de Dios. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Guiado por la mano de Dios, el pueblo judío se había liberado del poderoso faraón. Sin embargo, y a pesar de su osadía, ahora se enfrentaba a la muerte y estaba encerrado entre las aguas del Mar Rojo y las tropas sedientas de venganza por las 10 plagas desatadas sobre Egipto. Cuando el faraón dejó salir en libertad al pueblo de Israel, se arrepintió de lo que hizo y les persiguió.
Cuando iban camino llegaron al Mar Rojo y ocurrió el milagro que se conoce como que Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pasara. ¿De qué manera podría haber abierto Moisés las aguas del Mar Rojo? Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Cuando el pueblo terminó de cruzar y llegó a la otra orilla, Faraón ya les estaba alcanzando, y dice el texto bíblico que Dios volvió a cerrar allí las aguas. Entonces murieron muchos de los que venían persiguiendo al pueblo de Israel. El Señor dice: toma la vara que traes, toma el cayado que traes, pon el cayado sobre el agua, y entonces el agua se habría abierto. ¿En qué consiste esto? Es un gran misterio, tampoco no lo sabemos, pero algo extraordinario sucedió al punto que Israel conserva esto como una de las intervenciones más notables del Señor en su historia. Según algunos eruditos, en los textos previos a la traducción de la Biblia no existe mención alguna que haga referencia al Mar Rojo. En lugar de este se menciona el Liam Suf. El Liam Suf no es el Mar Rojo, porque el Mar Rojo, si uno se ubica en la geografía, en el mapa de la región, es un mar muy profundo que no estaba en ese camino de donde habitaban los hijos de Israel. Lo que se llama el Liam Suf en la Biblia, que es un mar de las cañas, no es un mar, es un lago salitre por su contacto con el mar, que está ubicado en la zona donde ellos están. Es mucho más coherente, más lógico desde todo punto de vista. Entonces, yo siempre cuando hablo del Mar Rojo, hablo del mar de las cañas o de los juncos. Moisés cruza con su pueblo las aguas, y así lo cuentan los textos sagrados. Sin embargo, estudios científicos recientemente realizados ponen en duda el milagro divino. Lo más probable es que haya estado vinculado a alguna bajante muy importante y puede haber estado favorecida por algún régimen de vientos relativamente importante. En la Biblia hay un pasaje del Éxodo que sirvió como guía para este estudio científico. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. La gente pudo transitar por el Mar Rojo, probablemente una zona muy cercana a la costa, o sea, nunca por el centro del Mar Rojo, donde sí sería improbable que hubiera una apertura por más viento que hubiera. Si fue un fenómeno natural, ¿entonces Moisés no habló con Dios? Sin duda, Moisés es un elegido, uno de los elegidos más claros. Un gran caudillo llamado por el Señor a llevar a cabo esta labor de mediación, primero en la negociación con el faraón y luego de guiar al pueblo tanto en el paso del Mar Rojo como en la llegada a la tierra prometida, aunque él mismo no entre a la tierra prometida. Claramente es un llamado por el Señor a cumplir esta misión. Aceptar la historicidad o no de los relatos del Éxodo se vuelve un problema de fe. Nuevas lecturas sobre el Antiguo Testamento abren dudas a eruditos y estudiosos sobre la forma en que Dios presentó los 10 mandamientos a Moisés. ¿Fue realmente Dios quien se las dictó a Moisés? ¿O son una construcción de las autoridades judías de la época? ¿Existieron más mandamientos secretos que se quisieron ocultar? ¿Son reales los 10 mandamientos o, como algunos afirman, pueden ser las 10 mentiras más grandes de la historia? Moisés, el principal mensajero divino, seguía adelante a través del desierto guiado por Dios, llevando a su pueblo hacia su liberación. Las plagas y el largo éxodo parecían estar llegando a su fin. Egipto, península de Sinaí. El monte Sinaí es uno de los picos más altos de Egipto. Con 2.285 metros sobre el nivel del mar, es uno de los sitios más cercanos a los cielos en la región. Y es aquí, en esta cumbre,
donde Moisés selló la alianza de su pueblo con Dios. El encuentro del pueblo con Dios es en el monte Sinaí. El pueblo abajo del monte Sinaí y arriba hablando Dios, pero parece que su voz es fuerte. Tan fuerte como los truenos, dice Éxodo. Entonces, el pueblo le dice a Moisés, la voz de Dios nos asusta. ¿Por qué no subes tú y que te diga a ti lo que quiere decirnos y tú vienes y no los dices? Y así hace Moisés. Y allí recibe directamente las 2 tablas de la ley. Por un lado, todas las indicaciones de lo que tiene que ver con su responsabilidad de alianza, es decir, de reconocer a Dios y rendirle a Dios el culto propio a Dios, la primera tabla de la ley, y luego toda la serie de indicaciones respecto a la justicia con los demás seres humanos, la segunda tabla de la ley. ¿Los 10 mandamientos que conocemos hoy son los que Dios le dio a Moisés? ¿O hubo más y fueron manipulados? Cuando hablamos de mandamientos en la Biblia no solamente hay 10. El Pentateuco está lleno de leyes. Hay muchas listas de mandamientos en Números, en Levítico, en el mismo Éxodo, ¿no? Se les llama mandamientos o leyes, simplemente son propuestas u órdenes que se le van a dar a un pueblo y a los líderes para que pueda haber una buena manera de vivir. Los rabinos que crearon la tradición judía organizaron un sistema en el cual todo el texto de la Torá se traduce en 613 preceptos. En hebreo los llamamos mitzvot, a los cuales todo judío está obligado a cumplir. La relación entre Moisés y Dios se repitió en otras religiones y en otros mitos, pero con distintos protagonistas. La similitud de estas historias es asombrosa. ¿Pudo Moisés haber copiado a otros profetas del pasado? Moisés también puede ser un arquetipo. 500 años antes de Moisés, Hammurabi, rey de Babilonia, subió a la montaña sagrada y el dios Sol le dio la ley grabada en piedra para regir a la humanidad. No olvidemos que Mahoma también subió a una montaña sagrada, se impulsa en una piedra sagrada y Dios, que en árabe se dice Allah, no es otro Dios, es simplemente la traducción de la palabra Dios a la árabe, le da el Corán. Entonces, Moisés tiene que hacer lo mismo que los grandes líderes para que el pueblo crea que esa ley la mandó Dios. ¿Fueron los 10 mandamientos el resultado del encuentro entre Moisés y Dios, o esto nunca sucedió? Los 10 mandamientos ya eran ley en Egipto. Y Egipto los va a tomar de Mesopotamia, de Babilonia, de los asirios. Ellos ya tenían unas leyes muy parecidas, que es un código finalmente de ética civil, para que no nos matemos, pues no robes mi tierra, cuando ya surge la propiedad privada, no toques mis vacas. Si estos mandamientos fueron escritos por las autoridades de la época, ¿qué sucedió en el monte Sinaí? Muchos especialistas afirman que los 10 mandamientos bien podrían haber sido más, o podrían haber sido distintos. ¿Cuál es la versión bíblica de este encuentro y la escritura en las tablas de la ley? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Cuando Moisés baja, cuenta la historia bíblica que ve al pueblo adorando a un becerro de oro, pero que ellos llaman Yahvé, o Jehová, le dan el nombre de Dios. Pero aquí el problema es que le dieron imagen a Dios. Y uno de los mandamientos es que no le des imagen. Porque si tú le das imagen a Dios, tú puedes controlar a la imagen. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Los 10 mandamientos están escritos en 2 tablas, y hubo 2 ediciones de esas 2 tablas. La diferencia entre una y otra es que, según la Torá, en el primer caso Dios escribió con su propio puño las tablas, y en el segundo caso Dios dictaba y Moisés escribía, lo cual nos da lugar a pensar que ya hay ahí una brecha, ¿no? Mi profesor de teología nos decía,
traduttore, traditore, traductor, traidor. Si el traductor no está de acuerdo con el autor, cambia al autor y quienes leímos al traductor creemos que el autor lo dijo. Los 10 mandamientos y la forma en que fueron entregados a su mensajero siguen siendo un misterio y para muchos pudieron haber sido manipulados. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Pudo Moisés haber manipulado los textos o fue un mensajero de Dios? Todas las tradiciones religiosas presuponen que los profetas y los que han transmitido esos mensajes y esos textos actuaban de buena fe y actuaban con credibilidad y con una pasión en busca de esa verdad. Entonces, con ese supuesto uno diría, bueno, sería muy raro que se atreva a agregar o a quitar algo del mensaje divino. ¿Fueron los textos canónicos que involucran a Moisés los únicos que relatan lo que Dios quiso transmitir sobre los mandamientos que hoy conocemos, o hubo otros que ofrecen una versión distinta? A principios del siglo II y hasta el siglo V se escribieron distintos evangelios. Es decir, ya no pertenecen a la época de los apóstoles ni de los discípulos de los apóstoles. Hay libros apócrifos tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Dentro de los apócrifos del Antiguo Testamento encontramos una comunidad llamada los esenios, que era una secta judía, que van a producir una serie de textos, y uno de esos textos nos habla acerca de las tablas y de las dos tablas, de los dos momentos en que hacen las tablas, y se va a proponer que la razón por la cual se cambian las tablas es para endurecer las reglas allí previstas, las normas previstas. La novedad de los grupos esenios es que habría mandamientos nuevos. Por ejemplo, el de purificarse en agua 2 o 3 veces al día, el de vestirse de blanco, el preferir una comida un tanto más vegetariana y frugal que el resto de los judíos, y la preferencia por abstenerse de las relaciones sexuales. ¿Cuáles fueron los verdaderos mandamientos que Dios quiso dejarle de legado a la humanidad? ¿Fueron los 10 mandamientos el resultado del encuentro de Moisés con Dios? Los más creyentes creen que sí. Los teólogos más escépticos sostienen que son el resultado de años de legislación judía. Existen personas que en tiempos modernos juran hablar con Dios como lo hacía Moisés. ¿Están entre nosotros los nuevos mensajeros de Dios? El encuentro de Dios con Moisés, donde recibe los 10 mandamientos, sigue siendo motivo de debate. Durante muchos años, la Iglesia ha tenido distintos profetas que han llevado la palabra bíblica. Y muchos creen que los mensajes de Dios siguen, no se han acallado, en especial en Latinoamérica. En Centeno, Santa Fe, en la República Argentina, está ubicado el Santuario de María Rosa Mística. Un lugar donde una mujer, María José Reynoso, dice tener encuentros con la Virgen María. En el año 99 se me presenta la madre, como le digo yo a la Virgen, le digo a la madre, estaba rezando, se presenta en el pasillo y me asusto, pero es algo tan divino, algo tan grande. Pensé que iba a ser esa vez y nunca más. Pero bueno, no fue así. Se ve que tenía que prepararme y así fue, porque un 6 de abril de 2010 estaba rezando y al pie de la cama se presenta ella con sus brazos extendidos y yo digo que tiraba purpurina y el padre Benjamín me dice, no, son bendiciones que ella derramaba. ¿Cuáles fueron los mensajes que María José asegura haber recibido directamente de la Virgen? Me pide que vaya a buscar una imagen a parroquia, le comento al padre Benjamín, él va, la busca, me dice, ¿es esta? Sí, le digo,
ella pide que rece todos los días el Santo Rosario y que la dé a conocer. Cada fin de semana, cerca de 4.000 personas se reúnen y peregrinan para recibir lo que dicen es el mensaje de la Virgen a través de María José. María José llega a muchísimos fieles y por distintas vías. Hay mucha gente que la conoce y no ha ido a la misión. Estando en plena peregrinación, María José pareciera demostrar un poder sobrenatural cuando toca a los peregrinos en su cabeza. Tiene la capacidad de desvanecer a los asistentes de la procesión. ¿Qué es lo que experimentan sus seguidores, quienes aseguran no ser los mismos luego de la imposición de manos? Sentí una paz, un descanso, te sale toda esa angustia que uno tiene adentro. Es algo muy especial y siempre voy a seguir siguiéndola porque es una experiencia muy linda en donde llena de paz. Es paz y solamente eso. El año pasado se enferma mi hermana, me pide por favor que la acompañe a María José. Le dije que no quería, porque no creía en Dios, porque no creía en la Virgen, no creía en nadie. Yo hago la cola para que le dé su bendición y la primera que caigo soy yo. ¿Son realmente milagros o estamos ante una sugestión colectiva? Creo que todos los grupos religiosos y místicos que han desarrollado distintas prácticas espirituales a lo largo de la historia han incurrido en prácticas deliberadamente que favorecen la formación de estados de conciencia poco habituales o inusuales. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo y por qué asegura María José tener estos poderes sanadores? La madre me dice en un mensaje: el que toque tu mano tocará la mía. Ella a lo largo de los 5 años me fue enseñando, me fue moldeando. Al principio rezamos el Santo Rosario solamente, hasta que un día me dice lo que iba a suceder, que yo iba a tocar a las personas a través de ella y que iban a caer en un descanso. Ese descanso se llama descanso en el espíritu, donde la madre los va tratando a cada uno de ellos según las necesidades. Según cuentan en el hermético círculo que rodea a María José Reynoso, los mensajes de la Virgen siguieron llegando. La madre se presenta según sus necesidades. Puedo estar sola, puedo estar en una reunión, puedo estar inclusive en los lugares más insólitos. Ella cuando necesita, ella se presenta. Hay veces que no se presenta, no la veo, pero sí la escucho. Así es nuestra mamita del cielo. Los mensajes que transmite María José son la palabra de Dios a través de la Virgen o son la voz de alguien que alucina con hacer contacto divino. ¿Qué sucede con los otros mensajeros latinoamericanos? Colombia, Bogotá. María Francia, una humilde mujer del departamento de Caldas, asegura ser una elegida para transmitir los mensajes y la misión que le encomienda Dios. El primer mensaje del cielo lo recibí a través de mi hermana que falleció hace 33 años. Fue ella quien me dijo que el cielo me pondría una misión, me daría libertad para decidir si la aceptaba o no. Si yo decido aceptar esa misión, el premio que me esperaba era este. Ella me toma de la mano y me recorre por todo el cielo unas 4 o 5 horas. Yo quería quedarme allí porque era una mujer muy enferma, muy enferma. Yo le dije a mi hermana que quería quedarme en el cielo y que me permitiera quedarme allá con ella. Ella me dijo: no, ve, regresa, que muy pronto sabrás la misión que el cielo te va a asignar. ¿Pudo realmente Dios manifestar sus mensajes a través de los muertos? De ser así, ¿cuáles pudieron haber sido? Me asignaron la misión, creo que el cielo, el Padre Dios, de recibir unos mensajes inicialmente de la Virgen, luego de nuestro Señor, luego un mensaje de San Juan Pablo II, y Jesús me dijo que me pedirá cuentas de cada una de las palabras que le transmita a la humanidad conforme a cada una de las frases que él ha pronunciado. Hay testigos que aseguran haber recibido las bendiciones y milagros que María Francia realiza como mensajera de Dios. Como en diciembre me empezó a salir en la boca un fuego, ¿sí? Yo fui al médico
y él me mandó a un especialista. A los 8 días yo fui y reclamé los exámenes y me salió cáncer. Y estaba que llovía y yo me paré ahí en una reja y pasó por mi cabeza tantas cosas. Entonces yo miré para el charco y ahí estaba una lucecita que me brillaba en ese charco del agua. Yo me agaché y yo la recogí. Imagínense, en ese charco del agua. Y era una virgencita, era la virgencita de la Milagrosa, la virgencita que veneran acá. María Francia y William son intermediarios de Dios y creo firmemente en que a través de ellos Dios y la Virgen se comunican con nosotros, nos dan sus mensajes y nos dejan conocer mucho del camino y de la vida de ellos. Y así entonces yo seguí viniendo y seguí viniendo. Entonces yo le dije, a los 3 meses de que ella me colocó las manos, ay no, me dijeron que yo ya estaba sana, que yo ya me había sanado, que yo ya no tenía nada. Gracias a Dios, ya la Santísima Virgen me sanó. La Biblia pareciera contemplar la posibilidad de mensajeros. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿De qué manera podemos saber si son realmente mensajeros de Dios? ¿Cómo se manifiesta la Iglesia Católica en estos casos? La Iglesia evalúa esos mensajes, evalúa a la persona para ver si está cuerda. Si es así, evaluamos el mensaje. ¿Es un mensaje consistente con los evangelios? Las revelaciones privadas, incluyendo todo lo que ha revelado a través de la Virgen María y sus apariciones, son, en cierto sentido, opcionales. Son muy buenas para creer, pero no estamos obligados a creer esas cosas. Para la Iglesia que cree y es posible una aparición, también manifiesta prudencia, y no es que la Virgen o los santos estén apareciendo a cada segundo, a cada instante y en cualquier lugar, y no dar crédito tanto a estas supuestas apariciones. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No existe la posibilidad de que Dios necesite mensajeros para estar revelando realidades cotidianas, repetitivas, y sobre todo, si Dios pretende un mensaje específico a una comunidad, no necesariamente va a haber una persona exclusiva utilizada para ese tipo de manifestaciones. Lamentablemente no estoy avalada por la Iglesia. Al principio sufrí muchísimo, pero bueno, lo fui asumiendo. Quiero estar avalada por mis padres celestiales, es lo que más me importa en este momento. Los presuntos voceros de Dios extienden su influencia. ¿Podría ser que modifique el mensaje de Dios para su propia conveniencia? ¿Sufrieron persecuciones aquellos que trataron de mostrar al mundo otra interpretación de la Biblia? ¿Están manchadas de sangre las manos de la Iglesia? ¿Existieron crímenes que se quieren ocultar? Los mensajeros de Dios no solo se encuentran en los pasajes bíblicos, sino también, como algunos aseguran, se encuentran hoy trabajando entre nosotros más allá de las páginas del libro sagrado. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas de forma completa y a más de 2000 de forma parcial, lo que la convierte en el libro más traducido de la historia. Cada nueva traducción lleva el mensaje de Dios a millones de personas. Pero tratar de divulgar la palabra divina podría ser muy peligroso. ¿Quién fue William Tyndale? ¿Y cuál fue su trágico desenlace luego de haber traducido la palabra de Dios? Un personaje clave e importante en estos episodios fue William Tyndale. William fue un estudiante de griego y de latín destacado. Se caracterizó por querer traducir el texto griego que había traducido Erasmo de Rotterdam al inglés del pueblo común en Inglaterra. Sin embargo, muchos no permitieron que se tradujera el texto al idioma común del pueblo
Y eso ocurrió no solamente en Inglaterra, ocurrió también en Alemania, en Suiza, en los Países Bajos. Tyndale fue perseguido por la iglesia porque la iglesia creía que el pueblo no debería contar con la Biblia en su propio idioma. Ni siquiera el Padre Nuestro podía repetirse en inglés, todo tenía que ser en latín. La idea de que la gente podría distorsionar la Biblia porque no la iba a poder entender. Tyndale publicó el Nuevo Testamento en inglés fuera de Inglaterra. Sin embargo, fue traicionado por un amigo y la Inquisición lo regresó a Inglaterra, donde murió quemado vivo en la hoguera por haber traducido sin el consentimiento de la Iglesia lo que él consideraba era el pan espiritual que la gente estaba necesitando. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. A partir de las traducciones de Tyndale, el mensaje de Dios podía llegar a quienes antes nunca había llegado. Y eso, para ojos de muchos, podía ser peligroso. La Iglesia Católica siguió desestimando la traducción de la Biblia en buena medida porque el pueblo católico es muy ignorante de la Biblia, por consiguiente incapaz de enfrentarse a los textos bíblicos, que estaban en la práctica estaban prohibidos. Según eruditos y teólogos, la traducción de Tyndale era peligrosa porque al acercar el mensaje de Dios al pueblo, el sacerdote ya no era el intermediario entre los feligreses y Jehová. Tenían temor los príncipes, los gobernantes, de que el pueblo, al acceder a las Escrituras, el Papa y los líderes religiosos, la Iglesia institucional, perdiera poder. La gente común y corriente no debería leer la Biblia porque la iba a malinterpretar. Lo que en realidad iba a pasar es que las personas no necesitarían como intermediario al clero. La idea protestante era que el pueblo directamente tenía que tener la Biblia en su idioma y tenía que interpretarla cada creyente. Entonces, en realidad, esto era el problema. William es encarcelado y después es asesinado. Muere en la horca y también quemado. La razón, por haber traducido el texto del griego al inglés común del pueblo. Según expertos, son tantos los intérpretes y mensajes que el mensaje de Dios comienza a percibirse difuso. ¿Podría ser este uno de los motivos por los que muchas personas se vuelcan a creer en los santos populares? ¿Cuál es la diferencia entre estos santos y los aceptados por la Iglesia? Hablar de mensajeros de Dios no puede circunscribirse a la Biblia y al cristianismo. Criminales, ladrones y asesinos que hoy muchos consideran como los verdaderos mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios a lo largo de la historia tuvieron distintos protagonistas y diferentes desenlaces. Están los que aseguraron hablar con Dios, los que reciben mensajes de la Virgen o quienes tradujeron con un trágico final ese mensaje divino, como el caso de William Tyndale. En la liturgia católica, los creyentes piden milagros a Dios a través de los santos. Por distintas circunstancias, la población recurre además a los santos populares, muchos de ellos paganos. Figuras que no fueron aprobadas por la Iglesia Católica y sin embargo movilizan millones de creyentes. ¿Son en Latinoamérica los santos paganos vistos como los verdaderos mensajeros de Dios? En el texto bíblico, la palabra santo utilizada para las personas es el pueblo de Dios porque era único y especial, y después la iglesia, porque es única y especial. No es la calidad moral y humana de la persona la que lo hace santo, sino en el contexto del Nuevo Testamento es la elección que Dios hace de las personas. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Acusados muchos de violaciones, robos y asesinatos, los santos paganos populares latinoamericanos suelen tener un pasado criminal. El santo de los narcotraficantes o el santo de los ladrones, etc.
no serían mensajeros de Dios, primero, ni sabemos si existieron. Segundo, el cristianismo no es fetichista. El cristianismo no supone que una imagen o que un objeto te va a resolver los problemas. El interés de Cristo está en la transformación del corazón de las personas. Podríamos pensar que los santos populares están asociados a lo que sería la precarización, la necesidad, la ausencia de canales institucionales para resolver muchos problemas que ellos podrían ser atendidos sin necesidad de recurrir a fuerzas mágicas, supranaturales o religiosas. ¿Quiénes son estos personajes convertidos en santos populares a quienes se les pide milagros? México, Tijuana. En esta región sobresale la figura de Juan Soldado, santo patrono de los indocumentados mexicanos. La figura de Juan Soldado solo tiene sentido como todos los santos populares a partir de su inscripción en una historia social particular. Y en este caso la historia social es el fin de la llamada ley seca, la ley Volstead, el fin del prohibicionismo del licor. Esto genera un movimiento, la gente se enfrenta, hay muertos, se cierra la frontera internacional, se declara el Día Sangriento de Tijuana. En ese movimiento justo se da el asesinato de la niña Olga Camacho. La gente va y trata de linchar al supuesto responsable, Juan Castillo Morales, a quien se le acusa. Y en una situación sumamente irregular se le aplica la ley fuga. Y delante de los ojos de todos, pues es abatido, es muerto. Inmediatamente después empiezan a aparecer testimonios donde supuestamente Juan Castillo Morales se aparece su ánima clamando su inocencia. Entonces, la misma gente que quería lincharlo inicia un proceso de santificación. Pero ¿cuáles serían los motivos por los que se los convierte en santos a estos personajes que parecen estar tan alejados de la palabra del Señor? En la Biblia no hay ninguna figura santa, no hay ninguna figura perfecta. Más aún, el libro de Eclesiastés dice una frase que no hay persona justa que no peque. Y nosotros vemos los defectos de Abraham, de Moisés, de las figuras más sagradas. Son seres humanos que en su búsqueda de encontrarse con Dios, de cumplir con su misión, con su destino, tropiezan, caen, encuentran su lugar en el mundo. Otro de los santos paganos más populares es conocido como Santa Muerte. El origen de esta creencia data de la época prehispánica y está relacionado con los dioses aztecas y mayas. ¿Por qué aquellas personas que viven vidas signadas por la violencia veneran a este santo pagano? El culto a la Santa Muerte nace de un continuo exponerme a perder la vida. Se piensa que el dueño de la vida es la muerte. Entonces lo adoro, le pido para que yo no pierda la vida en un contexto de violencia y de muerte. El culto a San Muerte es un culto en donde se mezclan cultos típicos de la violenta realidad carcelaria que tienen que ver con la manipulación de huesos, de cadáveres en determinados momentos rituales. Esas personas que provienen de sectores populares llevan la religiosidad de los sectores populares también a las cárceles. Y en las cárceles se mezcla con el otro elemento también importante, que es el elemento de la violencia. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. La Santa Muerte es un culto aberrante y contradictorio desde el punto de vista católico. No solo no son mensajeros de Dios, son un peligro para quien entra en estas prácticas y para quien se incorpora a las filas de estas pseudo religiones. ¿Por qué estos santos son venerados cada día por más personas si su pasado se relaciona con la violencia y la muerte? Los santos paganos responden a esas necesidades específicas de las personas porque siempre hay pobreza, siempre ha habido una injusticia económica en todos los pueblos. Entonces, bueno, estos personajes y estos otros líderes alternativos van a decir, vengan, hay un lugar para ustedes. Si en su iglesia y en sus gobiernos, en sus sociedades y en sus familias no los aceptan, nosotros sí los aceptamos. Y por supuesto que la gente va a responder a esto.
¿Ocupan los santos paganos lugares de contención que otras instituciones no han sabido atender? ¿Es esta una forma plebeya y rebelde de comunicarse con Dios en la que el pueblo establece sus propios mensajeros? Desde el inicio de la religión, los mensajeros de Dios han ocupado un lugar central en el cristianismo. ¿Realmente Moisés habló con Dios o pudo formar parte de una construcción necesaria para adoctrinar al pueblo? ¿Existen en la actualidad personas que son los portadores del mensaje de Dios? ¿La Iglesia Católica busca difundir la palabra de Dios o algunos en la institución adaptan el sentido de la Biblia a su conveniencia? Los mensajeros de Dios, otro de los misterios de la Biblia prohibida.